Capítulo 4. Su salud mental. El condicionamiento. En una ocasión en que visitaba la ciudad de Manizales, anunciaban la presentación de un circo de determinado origen ruso. Siempre que escucho mencionar eventos similares donde reconozco la presencia de los rusos como célebres acróbatas, asisto de buen ánimo a los mismos. Cuando llegué al citado circo, encontré allí un elefante sumamente alto y al observarlo con detenimiento me sorprendí de sobremanera, porque estaba suelto de la pata. Dicha extremidad tenía un lazo, pero este no se hallaba atado a ningún poste u otro implemento de seguridad. Tal circunstancia de imprevisión me preocupó. En mi imaginación calculaba todos los peligros que podría ocurrir si el paquidermo se descontrolaba. Resuelto a indagar quién era el responsable del descuido, me dirigí a la persona que deduje era la entrenadora del animal. Con respeto y decisión, luego de saludarla, le increpé: «Amigo, el elefante está suelto». Con natural desgano, el hombre me respondió: «¿Suelto de dónde?». Un poco sorprendido ante la irracional de su frase, le dije: «Suelto de la pata. Ese elefante no está amarrado a nada y es un potencial peligro para ustedes y para todos cuantos vengan al circo». Mirándome con una mezcla de extrañeza y compasión, el hombre adujo, interrogándome a la vez: «¿Pero no tiene luego un lazo en la pata?». «Sí, claro que sí lo tiene, y eso me preocupa más». «¿Que tal lazo no está atado a nada?», exclamé, haciéndole ver al entrenador su falta de previsión. Cayendo en cuenta de mi angustia y haciendo alarde de su propia sabiduría, explicó: «Ah, ya entiendo. Eso es lo normal para que los elefantes». Insatisfecho repliqué: «Entonces, ¿qué objetivo tiene el lazo en la pata?». «Para que no se vaya, señor. Es simple. Así evitamos que se aleje de un espacio determinado». Confuso frente a la respuesta, repliqué de nuevo: «Pero es que no está amarrado a nada». «De verdad no entiendo. Venga, le explico», repuso el hombre con espontánea amabilidad. «Si ato al elefante a una estaca muy fuerte y ésta realiza un movimiento a la derecha, reviente el lazo sin ningún problema. Usted sabe que un elefante tiene 7 veces más fuerza de lo que pesa. Y si éste quisiera coger alguno de los postes principales que sostiene la carpa del circo, lo haría sin ningún esfuerzo. Lo desclavaría y lo arrojaría al suelo en pocos minutos. No exagero si le digo que este animal puede saltar a la calle y empujar una buseta o un bus atiborrado de gente, volteando sin ningún esfuerzo. Su tonelaje es enorme, obsérvelo». No sin cierto, reprimido temor, pensé en todo cuanto sería capaz de hacer aquel enorme paquidermo, descontrolado por las calles de los Manizales o de cualquier ciudad del país. Entonces le pregunté al hombre: «¿Cuál es el secreto del lazo? ¿Cómo funciona tal ardid?». Pacientemente respondió: «Cuando el elefante está pequeño, lo amarramos de una cadena muy gruesa a una estaca de hierro muy fuerte. El animal intenta repetidas veces mover la pata atada, pero al sentirse impedido, mueve entonces las otras 3. Las extremidades atadas no lo puede mover. El animal va creciendo, sometiendo a tal condición.
Cuando observamos que ya no mueve la pata en absoluto, que ni siquiera hace el menor intento por hacerlo, le ponemos una cadena más delgada, amarrada en una estaca más débil. Y a medida que continúa creciendo, le ponemos un lazo menos fuerte, atado a una estaca mucho más débil aún. De tal manera que cuando termina su desarrollo físico, no tenemos necesidad de atar el lazo a la estaca. El paquidermo, el solo hecho de sentir el lazo en su pata, mueve las otras tres, pero no la atada. Era lógico y sensato cuando me explicaba el entrenador. Toda una técnica sencilla y efectiva de condicionamiento físico y mental. Al noble animal lo habían condicionado para que no moviera la pata. Esta anécdota es importante recordarla a medida que avanzamos en nuestra exposición. Ella posee un mensaje claro, identificable con la vida diaria de los seres humanos. Nuestra cotidianidad social no está lejos de parecerse al del condicionamiento del elefante. Ahora deseo compartir un texto que leí en la popular revista de selecciones de Reader's Digest. Antes de continuar con este punto, me gustaría dar una reflexión respecto a la lectura anterior. Es así como los condicionamientos en las personas también se suelen dar. Muchas veces, seguramente, ustedes se han preguntado por qué una persona víctima de violencia no sale de la violencia así nada más. Podría explicar esto desde el desarrollo de un trastorno que se llama la indefensión aprendida. Es un trastorno donde la persona está condicionada para sentir que no puede contra tal situación. Siente que no es capaz de defenderse o de hacer sola o solo su vida. Seguramente tú tienes algunos condicionamientos en tu cerebro, con algunas personas, de acuerdo a algunas conductas que quizás lo hayas aprendido desde muy pequeño. Es una reflexión que te comparto para que puedas analizar. ¿Tú a qué crees que estás acondicionado en tu vida? Quizás a relaciones tóxicas, quizás a sostener todos los problemas, quizás a la mentalidad del no poder, del ser incapaz, del siempre me pasan estas situaciones, aquellos paradigmas que te impiden ir por lo que realmente quieres en tu vida. Te invitaría a afrontarlos, porque estoy más que segura que podría ser como si fuera un lazo que no está atado a nada. Sin embargo, en tu mente está atado a toda tu vida. Es algo ilusorio. Muchas veces también me ha pasado que en sesiones o consultas personas se crean enfermedades mentales que les afectan mucho y genera un dolor profundo. Y luego va generando dolor físico. Es increíble este poder mental que tenemos. Ahora sí vamos a continuar con la lectura de esta revista de selecciones. Una vez iba un camellero con 10 camellos por el desierto, llevando consigo una pequeña carpa para extenderla en la noche y guarecerse el frío. Los camellos se atan a estacas clavadas al suelo para evitar que huyan. Si un camello escapa por el desierto, ¿dónde poder encontrarlo? Pues bien, iban los 10 camellos, el camellero y un prestigioso comerciante.
quién era el dueño de la mercadería. A las 5 de la tarde, el camellero desenrolló la carpa, la templó y comenzó a clavar las estacas para amarrarla en ellas a los respectivos camellos. Recuerden, quienes han visto películas donde aparecen escenas similares, que ellos, por su altura, siempre están condicionados. Cuando tiran de su rienda, el camello baja la primera jiba, luego baja la segunda y después se acuesta. Así un viajero se sube al animal deprisa y de todas maneras inicia su lenta trayectoria. El camellero del que hablamos tenía por oficio cuidar a dichos animales. Por consiguiente, de manera ordenada fue clavando estacas y atando a los cuadrúpedos que iban asumiendo su posición de descanso, a medida que les iba colocando su estaca, con tan mala suerte que cuando llegó al 10º se encontró sin estaca para éste. En el desierto, como pueden deducirlo, no es fácil conseguir estacas. El camello estaba ahí, parado, sin su correspondiente seguridad, mientras los otros 9 camellos estaban ya en posición de descanso. El camellero entonces se dirigió al comerciante, un individuo que se destacaba por su ingenio y por su capacidad para resolver problemas. Y le dijo: «Señor, no tenemos estaca para el último camello. ¿Qué hacemos?» «No es ningún problema», contestó el comerciante. «Simule, junto al animal que está clavando la estaca, igual que con los demás camellos». Así lo hizo y en efecto el camello se acostó tranquilo, igual que lo habían hecho sus compañeros. A la mañana siguiente, la caravana levantó la carpa, el camellero recogió las estacas y reanudaron su camino. No caminaron mucho de 3 metros, cuando observaron extrañados que el último de los camellos seguía acostado, no se movía en su sitio. ¿Y ese camello? ¿Qué sucede con él, que continúa inmóvil en su lugar?, interrogó el comerciante. Ese es aquel que no tiene estaca, afirmó el camellero. Ya entiendo, pero usted anoche fingió clavar una estaca en su rienda. Sí, señor, respondió el camellero. Ahora regrese y finja que se le quita. Así lo hizo el hombre, haciendo sonar la bolsa donde guardaba las demás estacas y simulando que arrancaba la última. Un momento después, el camello se levantó y caminó a sus compañeros de viaje. Otra analogía que vale la pena citar es de tipo científico y tiene relación con un experimento que varios biólogos llevaron a cabo en Estados Unidos. Introdujeron 2 peces en un acuario, una barracuda y una macarela. Para evitar que la barracuda se comiera a la macarela, pusieron un vidrio en la mitad de la pecera. Cada vez que la barracuda se intentaba comer a la macarela, chocaba contra el vidrio. Muchas veces lo intentó, pero siempre lo golpeaba sin poder pasar. Al cabo del tiempo y ante el infructuoso de sus arremetidas, el agresivo pez se cansó de intentarlo. Entonces los biólogos quitaron el vidrio para observar la reacción del animal. Este solo llegaba hasta el lugar donde estuvo dicho aditamento y no pasaba de allí. Era como si la barrera continuaba en su sitio. El pez volteaba y regresaba a su propio espacio. Los ejemplos relatados hacen referencia a la teoría de los reflejos condicionados de Ivan Pavlov. El condicionamiento mental.
A otros desde pequeños nos condicionaron. Pero lo más grave de la situación es el hecho de que nos condicionaron casi siempre para fracasar. La razón de este libro es que cada lector que se atreve a romper los impedimentos mentales que le pusieron sin que se diera cuenta de ello. Como ejemplo, vale la pena resaltar aquí que en una sociedad de judíos lo normal es que cada uno de ellos sea millonario. Desde pequeños los condicionan para tener mucho dinero, manejar riquezas como algo natural y acrecentar el capital. Para nosotros lo común es ser pobres. Cuando encontramos en nuestro medio a un individuo con dinero, con mucho dinero, lo vemos como algo anormal y nos preguntamos ¿en qué negocios andará? Igual que para un judío sería normal encontrar en su ambiente a uno de ellos, pero que sea pobre, tan anormal que lo considerarían que cuando encuentran a uno de tales condiciones económicas, sus compañeros le ayudan, le colaboran, para que salga cuanto antes de ese estado de pobreza. A nosotros, ¿por qué se nos programó para fracasar? Desde pequeños nos dijeron primero estudie la primaria, luego estudie a nivel secundario y como culminación de su trayectoria estudie la universidad. Termine una carrera para que pueda asegurar su porvenir. Siempre se afanan al estudiante para que se haga merecedor del título, del codiciado doctorado que le facilite conseguir un trabajo determinado, para que al cabo de los años reciba una pensión y viva en aparente sosiego. A nuestro hipotético joven, que simboliza la realidad de millones de personas, le repiten siempre que es necesario sacrificarse, que Dios proveerá. Se le dice también que en la vida hay que crecer con esfuerzo y que siempre es necesario sacrificarse. Hay que buscar la pensión para la vejez. Aquí fue donde nos clavaron la estaca. La cuestión radica en quitárnosla lo más pronto posible y verificar que nuestra historia pueda ser diferente. A muchos jóvenes he tenido la oportunidad de conocer, de enseñar, de brindar atención psicológica en diversas capacitaciones. Y es doloroso ver cómo es que quizás nos destruimos o reducimos tan solo a un trabajo, que cuando no encontramos unas prácticas o sucede que perdemos un trabajo, nos duele tanto, nos afecta tanto y reducimos todo nuestro conocimiento, nuestras habilidades, nuestra capacidad para crecer a un trabajo, a un título. Y pues no, claramente no. Un ser humano vale por solo el hecho del ser humano, de las habilidades con las que se va entrenando. Y todos somos importantes. Entonces, yo me atrevería a decirnos, e incluso a decirme a mí misma, que no somos un título profesional, un doctorado o un cargo. Somos más allá de eso. Podemos emprender, podemos crear genialidades, que tenemos que atrevernos, que tenemos que salir de esa zona cómoda, de este juego mental que nos han creado, como dice acá el libro, que nos han colocado una estaca mental, que muchas veces es muy doloroso. Cuánta gente se deprime, incluso hasta acaba con su vida, y que no está bien, y que no es correcto, y que nosotros podemos ser la diferencia. Que cuando la situación esté oscura, veamos otra alternativa, replanteémonos, busquemos otras salidas, otras soluciones.
invito a analizarnos, a preguntarnos, ¿realmente quiero hacer todo lo que los demás dicen y repetir la historia? Porque yo incluso me he atrevido a decir de que nada es seguro en esta vida. Nada es seguro. Muchas veces esperamos un trabajo estable. ¿Qué es estable? Cuando escucho la palabra estable, me pongo a pensar quizás en la zona de confort, quizás en el estancamiento, quizás en la conformidad. Y por eso me atrevo a decirle a aquellas personas que están trabajando, que se pregunten y se replanteen realmente hasta ese puesto quieres llegar. Si tú sientes que ya diste lo suficiente, que ya hay una barrera, que de repente intentas aportar y la otra persona no está abierta a escuchar y te está causando incomodidad, pues es momento de dar el siguiente paso. Quizás tú naciste para ser un líder, porque ya fuiste seguidor. Y ahí será el momento de arriesgarte a algo mejor, algo diferente. Muchas veces, realizando otras actividades, otros oficios, puedes tener tu bienestar, puedes aportar de siguiente manera. Si tú dejas un puesto, no significa que estás perdiendo. Por el contrario, siempre invitaría a mirar el lado positivo, lo nuevo que se abre para ti. Dios, el universo, en lo que tú creas, viene algo mejor para ti. Estás ya preparado para el siguiente nivel. Atrévete. Y ahí está, ¿no? Recién has entrado a ese segundo nivel. Recién estás queriendo aportar, aprender. ¿O es que ya lo aprendiste? Y si ya lo aprendiste tú mismo, tendrás que buscar otras alternativas. De lo contrario, vas a crear también aquellas oportunidades. Es una reflexión que hago respecto a este punto que me parece demasiado interesante. ¿Dónde? ¿En qué momento? ¿En qué espacio de nuestra vida? ¿Cuáles son nuestros paradigmas, aquellos donde nos colocaron la estaca para cumplir esquemas sociales? Que por cierto, no estoy en desacuerdo en todos los esquemas mentales, en los esquemas sociales. Por el contrario, también nos ayudan a ordenarnos. Pero sí hay otros que merecen reflexionar. Que no te preocupes si alguna vez te dijeron que eras la oveja negra. Te aseguro que todos tenemos un propósito fundamental en este universo. Que todos somos sumamente importantes en este mundo. Que es maravilloso tu existencia. Que es bendita tu existencia. Y te animo a que sigas yendo por más por ti, a capacitarte, a curarte, a sanarte, a trabajar en ti, a invertir, a arriesgarte. Porque la vida es de riesgos, es de cambios, es de procesos. Y a eso vamos. Bueno, vamos a continuar. La concentración. Cuando estaba en el colegio, en mi época de estudiante, una vez mientras recibía la clase de ciencias naturales, el profesor nos ordenó sacar la lupa y la hoja del periódico que previamente nos había ordenado llevar, y nos condujo por uno de los ejercicios que generó un gran impacto en mi vida. Colocando la lupa sobre la hoja del papel, debíamos buscar la concentración de un rayo de luz solar sobre la misma y esperar, obviamente con la mano perfectamente quieta. Indudablemente, mi sorpresa vino cuando empecé a observar humo del punto de la luz sobre el papel. Mi inquietud era
en ese momento el por qué se generaba fuego. Y la respuesta fue por la concentración de los rayos solares sobre el papel. Años después, observaba a los practicantes de karate cómo con el poder de la concentración lograban romper ladrillos con las manos sin hacerse daño alguno. De la Guerra del Golfo Pérsico, la única experiencia positiva fue personalmente fue la de conocer la existencia de los antimisiles. Una vez era detectado por el sistema de rastreo aéreo que Irak había disparado un misil, Israel disparaba un antimisil en su contra. Y era tal su poder que al ser lanzado al espacio empezaba a buscar intensamente al misil, objetivo de su misión destructora. Lo localizaba y cumplía su propósito. Consultando con expertos en el tema, me explicaban que estos aparatos van equipados con un cerebro electrónico que les permite conseguir su objetivo. A partir de este momento, me hice a mí mismo una pregunta: ¿cuál de los dos cerebros es más poderoso? ¿El cerebro electrónico del antimisil o el cerebro de los seres humanos? Y obviamente la respuesta fue que el de los humanos constituyeron el eje electrónico. Nuestro cerebro es tan poderoso que si logramos concentrarnos en una meta clara, alta y alcanzable, la obtendremos. Excelente estas dos historietas que acabamos de escuchar. Desde acá siempre me atrevo a decir, en el ejemplo de las personas que son exitosas o aquellas personas que consiguen algunos objetivos en su vida, como por ejemplo sacar adelante una empresa o terminar su carrera o incluso tener su familia. La pregunta es cómo lo hacen, por qué obtienen tal éxito. Estoy más que segura que es por la capacidad de su concentración. Primero, descubrieron qué es lo que quieren. ¿Te has preguntado a ti qué es lo que quieres en esta vida? ¿Cuál va a ser tu propósito? ¿Para qué crees que has venido a este mundo? ¿O crees que has venido simplemente para trabajar todos los días de tu vida en algo y ya está? Y ahí acabó todos los días. Te vas, trabajas mecánicamente, regresas a tu cama, comes y duermes. Y al día siguiente te levantas, te bañas, comes algo o ni comes y te vas a trabajar. Y así todos los días de tu vida. Quizás no, ¿verdad? Quizás ese no es tu finalidad. Por eso es muy importante que sepas lo que quieres. Hay personas que dicen saber qué es lo que quieren, pero no lo saben realmente. Y está bien no saberlo. Y está bien que de vez en cuando te replantees lo que creías que era lo que tú querías hacer, porque maduramos con el tiempo. Sin embargo, es muy importante que si quieres algo en específico, le des todas tus fuerzas, toda tu capacidad entera a lo que tú quieres. Que hagas todo lo posible. Cada vez que atiendo a un paciente siempre les digo, y trabajo el compromiso, porque el compromiso es la capacidad de concentrarte en algo en específico. ¿Estás haciendo todo lo posible para que realmente eso se llegue a dar? ¿O no lo estás haciendo? ¿Me jalaron un curso? Probablemente sí. ¿Has dado realmente todo lo posible? Te aseguro que la siguiente oportunidad podrás ser el maestro. Acá recuerdo, una vez en mi vida, jalé un curso. Nunca en mi vida había jalado ningún curso.
Siempre desde muy pequeña he dado mucho y he puesto mucha concentración en mis estudios, porque siempre he querido sobresalir, ser alguien mejor, porque la vida no me ha tocado fácil y me ha tocado construir esas oportunidades. Me ha tocado levantarme desde pequeñita a las 5 de la mañana y quizás mis ganas de querer ser mejor hasta llorar cuando me sacaba un 18, porque sencillamente quería el 20 y ese era mi objetivo. Sin embargo, ahí me estaba confundiendo con la perfección, claro está. Pero mi concentración era tal. Entonces siempre he sacado o los primeros puestos o estaba dentro de los primeros puestos. O me esforzaba para estar entre ellos. Y en la universidad jalé un curso por una situación complicada que tuve, que en algún otro momento seguro que les ha de contar. Pero yo recuerdo que cuando jalé ese curso, cuando lo volví a llevar, incluso hasta irónicamente escuché a la profesora decir, pues ella ha puesto que les va a incluso enseñar el curso. Y es verdad, era así, iba con base. Y desde ahí aprendí que si algo no se lleva bien contigo, pues más amor le has de dar. Me tocaba organizarme mejor, prestarle mayor atención, buscar estrategias de aprendizaje, agarrarle cariño a algo que no quería, que me costaba, porque tenía claro mi objetivo, que era terminar mi carrera, ser profesional, porque eso era lo que yo quería. Y tuve que dejar quizás amigos, quizás fiestas, y seleccionar. Y quizás muchas personas en ese momento no estuvieron de acuerdo. Pero tenía que priorizar, porque tan fuerte era mi concentración que logré terminar, que no fue fácil. Y yo ahí digo a los jóvenes que están estudiando una carrera, que han jalado quizás un curso o han jalado varias veces, ¿realmente estás dando todo lo posible? ¿O desde el primer momento que pisas el aula ya te estás dando por vencido? Ya te estás diciendo que feo, no voy a poder, y es con qué te estás construyendo esos pensamientos. Esos pensamientos te están atacando y te están haciendo pensar que no eres inteligente, que no eres capaz. Cuando conozco miles de jóvenes que sí son capaces. Yo me atrevería a decir que terminar una carrera involucra solamente disciplina. Disciplina, nada más. Porque si tú te disciplinas y pones de tu parte, tu cerebro te ayuda. Excepto, claro, si tienes alguna condición diferente. Pero te aseguro que todos tenemos algo que aportar en este mundo. Y sí, yo acá claramente digo, nuestro cerebro humano es mucho más grande que un cerebro electrónico, que una computadora, que todos los artefactos, que todas las cosas que pudiera haber creado el hombre. Sí, porque nosotros lo hemos creado. Nosotros tenemos mayor capacidad. La cosa es que no nos creemos esa capacidad. Y eso no significa creernos más superiores que otros, no. Si están entendiendo de esa manera, se están equivocando. No es ese mi objetivo. Creo en el poder humano, porque creo que soy imagen y semejanza de algo súper poderoso, que desde mi creencia es Dios. Quizás de otras creencias podrían verlo diferente, pero te aseguro que eres capaz, con esa concentración que nos acaban de decir, incluso en este libro, lo refuerzo y lo reafirmo, que sí, es muy importante. Entonces, ¿quieres una meta? ¿Quieres un objetivo? Selecciona uno y da lo mejor de ti, da todo, absolutamente todo lo posible para conseguirlo. Y te aseguro
que si depende de ti, lo logras. ¿Sí? Que si depende de ti, lo logras. Porque es crearnos las oportunidades en situaciones adversas. Y bueno, esa es la reflexión que dejo respecto a este punto. Ahora vamos a ir al siguiente punto donde nos dice: rompa su propio condicionamiento. Los seres humanos somos el resultado de lo que pensamos. Mientras más concentrada está su mente, un propósito firme más rápido lo consigue. La concentración es la clave para triunfar en la vida. No hay nada que su mente se proponga conseguir que concentrándose no lo logre. 400 años antes de Jesús, el maestro Sócrates decía: conócete a ti mismo. Por esto, creo que la pobreza física es producto de la pobreza mental. Las personas, en su gran mayoría, van por la vida como si estuvieran dormidas. No utilizan para nada lo que tienen por dentro. Qué importante este punto, y me detengo en esta parte. ¿Cuántas veces me ha tocado personas que no se construyen por dentro? Es indispensable trabajar por dentro. Cuando nosotros trabajamos por dentro, podemos crear grandes maravillas. No hay cosa más bonita que estar bien en nuestra salud mental. Es una inversión que vale realmente. Yo diría no cuesta, que vale, que mereces tener, que mereces dártelo. Y sí, quizás acá podría en algún momento, me encontraba, ¿no? Y hago un paréntesis acá a este punto de la lectura para comentarles que en un momento requerí un servicio de una señora donde, haciendo el trabajo que yo le había comentado, pidiendo su servicio, me comentaba que era una madre soltera, que tenía 2 hijos, que había vivido situaciones muy adversas en su vida, que tenía una adolescente y que tenía mucho miedo si estaba haciendo las cosas correctas, que tenían mucha confianza, que en este caso era una hija que tenía, bueno, por la cual me estaba comentando, ¿verdad? Me decía que ella tiene confianza, que esta niña le cuenta todo lo que está pasando, lo que está viviendo, y que al parecer ya se estaba enamorando, y esa era un poco su preocupación de aquella madre. Y me decía de que quisiera tratarla psicológicamente a su hija y que no tenía poder adquisitivo para poder hacerlo. Pero hay otras alternativas que sí lo puede hacer, y yo acá me dirijo a esa comunidad también. Y yo desde ahí les digo y felicité a esa madre, felicité porque está dando lo mejor de sí con los recursos que tiene. Y yo le decía que sí, probablemente, porque ella me decía que hay traumas que su hija seguramente está viviendo, que qué es lo que estaba haciendo, que quería sanar, que quería que todo esté bien con su hija. Y claro, todos los padres quisieran que a sus hijos no les pase nada, que nada les afecte, que todo esté correcto, y quitar todas las piedras y los traumas y las situaciones que han vivido. Pero quizás no es el momento. Sé que la salud mental es un privilegio que quizás no todas las personas se pueden dar. Pero también podemos buscarles. Hay espacios de salud gratuitos por el Estado que se podría apoyar. Otros son los libros de autoayuda como los que estoy compartiendo. O que quizás otros especialistas, psicólogos, y otros especialistas comparten, ¿no? Y comparten con mucho amor. Las personas de tu alrededor también ayudan. Y claro,
la fe, la confianza, el amor que estaba dando esa madre por su hija es mucho más grande. Y sí, quizás no puede sanar todas las heridas o todos los traumas que esta niña estaba acarreando por la violencia que había vivido y por los traumas que había vivido en casa su madre, ¿no? Pero yo le decía que hay que aprender a observar las bondades de las adversidades. ¿Cuántas veces nosotros en adversidades no somos conscientes de lo que aprendemos? Una de las principales bondades que un niño al crecer sin un padre, una madre o alguien ahí de sus cuidadores, de sus progenitores, no están, es la madurez. Es la madurez mental que este niño pueda llegar a tener. Y sí, está más enfocado en lo que quiere en su vida. Está más alerta a la prevención. Y claro, con esta estimulación de la madre, súper fenomenal. Ahora, yo les diría a aquellas personas que quizás han dado lo mejor de sí y ya lograron tener el éxito, ya son grandes y ya tienen un poder adquisitivo. Pues si lo tienes, hazte ver. Trabaja en tu salud mental, invierte en tu poder mental, en tu capacidad de bienestar. A lo largo de mi experiencia, no puedo decir que no han habido. Tengo muchos pacientes que vienen y me dicen, vengo a trabajar porque quiero estar bien emocionalmente. Y yo digo, excelente, te felicito porque tú lo mereces. Es verdad, y eso es lo que le decía a la madre. Quizás ahora estén sobreviviendo. Y yo estoy más que segura que esa adolescente, que esa madre cuidaba y protegía y hacía lo imposible por sacar adelante a su hija, a sus hijos, lo va a hacer. Estoy más que segura que van a salir adelante. Y que en algún momento, cuando ella ya tenga ese poder adquisitivo o ya tenga la capacidad de tratarse, porque no todos tenemos el momento exacto para tratarnos. Hay muchas personas, padres o madres, que me traen a sus adolescentes y a veces sus adolescentes no quieren, no es el momento. O adultos que vienen obligados a consulta. No es su momento. Entonces uno tiene que aprender a saber que todos tenemos nuestros momentos para trabajar. Que tenemos que pasar algunas situaciones para darnos cuenta que tenemos que encender ese fuego interior de querer trabajar, de querer ser mejores para hacerlo. Y eso le decía a esa madre, que seguro que sí iban a salir adelante. Y le animaba y le felicitaba y le daba algunas estrategias que podía mientras me ayudaba también, me brindaba sus servicios. Pero que en el momento que ella ya pueda hacerlo, que lo haga. De lo contrario, que busque las alianzas que su país le brinda. ¿Sí? Y bueno, me detuve en este punto porque sí, tenemos que trabajar mucho en nuestro interior. Tenemos que colocar de moda, digo yo siempre este punto. Coloquemos de moda ir con nuestro psicólogo, ir con una persona que nos capacite, que nos oriente, porque eso es prevención, eso es vida, eso es como colocarle agua a una plantita todos los días de su vida. Brillan, o sea, a mí me encanta ver a las personas cómo crecen, porque de verdad es magnífico ver cómo por todos los lados van habiendo cosas súper buenas que les suceden cuando llegan a trabajar en sí. Pues están bien, perfecto, ese es el momento exacto, cuando estás bien, porque cuando estás mal, estoy más que segura, muchas veces, que quizás no solamente me ayuda como especialista, vamos a necesitar quizás de más especialistas, y que no está mal, ¿verdad? Pero eso se puede prevenir,
Así que yo digo, pongamos de moda ir al psicólogo. Pongamos de moda ir a trabajar en nuestra mente, en nuestro poder interior. Invertamos en nuestro interior, en nuestra salud física y mental. Porque eso, de hecho, te puede asegurar tu éxito en las diversas áreas de tu vida. Y bueno, vamos a continuar. No se conocen a sí mismas. Nunca en mi vida olvidaré aquellas palabras del profesor Ignacio Orrego, Igor, cuando me decía que no me fuera a convertir en un discípulo más de Nuestra Señora del Cerebro. Yo pensé que era una nueva virgen y me extrañé porque no lo había oído nombrar, y entonces le pregunté, ¿cuál es esa virgen? Y me respondió, es la patrona de todos aquellos que mueren con cerebro virgen. Después se mató de risa. Reflexioné en que los seres humanos utilizamos una mínima parte de nuestro potencial cerebral. Entonces me remetí al Evangelio y encontré con las palabras de Jesús, el reino de los cielos está dentro de ti. Conoced la verdad, que ella os hará libres. Totalmente, plenamente. Es muy claro, la pobreza física viene de la pobreza mental y espiritual. Las personas que quieran vivir en abundancia física deberán tener primero abundancia mental y espiritual. Y esta se consigue aprendiendo a manejar la mente a través de la concentración. Disraeli, estadista y escritor británico, decía, el éxito en la vida consiste en estar preparados para cuando nos llegue la oportunidad y cogerla. ¿Estás preparado para esa oportunidad? ¿Te capacitaste? ¿Trabajaste en ti ya? ¿Estás listo para? Acá te dejo algo que me dijo una vez un tío que lo llevo acá en mi corazón y le agradezco muchísimo porque eso para mí es un paradigma de vida hasta el día de hoy. Es un lema de vida, diría yo. No paradigma, ¿no? Lema de vida. Camino se hace al andar. Camino se hace al andar. Sí, que quizás te vayas a equivocar, pero que no hay problema, que todos nos equivocamos. Que confíes en ti, que te aseguro que miles de personas se equivocaron. Pero que hagas el camino, que te atrevas, que te vayas, que te arriesgues, que te caigas incluso. Si quieres eliminar las tantas caídas que puede haber, pues simple y sencillamente tendrías que capacitarte para lo que quieras hacer. Acá recuerdo en una de las capacitaciones que he brindado a jóvenes estudiantes cuando les preguntaba cuáles son sus miedos para conseguir el éxito que ellos quieren en su vida. Y siempre me decían y atinaban a decir lo siguiente: tengo miedo a fracasar, tengo miedo a que no salga, tengo miedo a que no sepa, a que me quede sin dinero, tengo miedo. Y todo era miedo, tengo miedo. Eran puros paradigmas mentales. Y yo decía, Dios mío, ¿qué tal? Yo no les digo quítense ese miedo porque sería mentirles. El miedo siempre lo vamos a tener. Que va a ir reduciendo, sí es verdad. Yo les diría, afronten ese miedo. Aún con el miedo, atrévete, habla, comparte, ve por tus sueños, aún con ese miedo. Aún con ese miedo, atrévete a. Personas que quizás tienen dificultad para compartir sus ideas ante el público. Está bien, dígale a la gente que tienen miedo incluso. No está mal. Nadie comenzó siendo maestro. Todos fuimos estudiantes primero. Todos fuimos alumnos. Pero ese alumno un día se atrevió, aún con ese miedo y con muchas carcajadas que daban la gente, que creían y que otros no creían en. Pero es así como logró ser maestro.
Aún así, no había camino, pero se hizo un camino. Así que camino se hace al andar. Y bien, las ventajas de una efectiva concentración mental está en que usted puede ver lo que otros no ven, escuchar lo que otros no escuchan, descubrir esos pequeños detalles que le permiten identificar las mejores oportunidades. Esto es lo que han hecho todos aquellos que han triunfado en la vida. Consciente o inconscientemente han aprendido a manejar los poderes de la mente. Usted ha escuchado que la plata llama plata, pero la plata no habla, por lo tanto no puede llamarla. Lo que pasa es que la plata es atraída por la mente positiva, que consigue todo lo que se propone con el poder de la concentración. Está la agilidad que se adquiere en la concentración, que le hará resolver a un maestro en el arte de resolver problemas. Los ve como nuevas oportunidades y los toma para su desarrollo. Es más, es tan importante el poder de la concentración que a medida que lo practica va entendiendo su misión en el mundo. Comienza a comprender que su semilla no vino a germinar aquí por coincidencia, sino que vino a desarrollar una misión que será tan importante como usted mismo quiera que sea. Todos vinimos a este mundo a cumplir una misión, pero muy pocos se han dado cuenta de ello. La gran mayoría de las personas pasan de la cuna a la tumba sin pena ni gloria. De usted depende lo que quiera hacer con su vida. ¿Te atreves? ¿Te arriesgas? ¿Te vas aún con ese miedo? Depende de ti. Y si tienes miedo, aún con ese miedo, afróntalo. Y si tú dices, es mucho el miedo, hay muchos dolores que me están atrapando en mi interior, que no me dejan ir, que no me dejan avanzar. Recuerda que existen personas que estamos dispuestas a ayudarte en ese proceso. Y estamos felices por ser parte de tu vida. Aquello que tú ves, en eso que es lo que tú te conviertes. En Dios, si es que ves a Dios. En el lodo, si es que ves el lodo. Anónimo. Todo depende de lo que usted perciba de su propia vida. Es decir, en su poder de concentración mental está el llegar a conseguir ese estado, en donde la realidad y el sueño coincidan. La gasolina de la mente son los sueños. Una mente sin sueños y ambiciones no puede desplazarse. Por esto se debe ser un gran soñador. Usted debe ser un gran soñador. Cualquier enfermedad puede ser sanada con el poder de la mente. Para ello es necesario saber cómo dominar el pensamiento. Estudiemos algunas fórmulas sencillas y efectivas para que usted no sea esclavo de su pensamiento y utilice tan maravillosa herramienta en beneficio y en el de los demás. Este punto donde nos dice cualquier enfermedad puede ser sanada con el poder de su mente es poderosísimo y en mi experiencia, claro que lo afirmo. Tengo un caso X que una vez me presentaron de un niño que había ido psiquiatra, neurólogo y quizás con otros colegas especialistas, donde le decían que no tiene cura, que se había creado una enfermedad. No tenía epilepsia, sin embargo tenía casi como ataques, pero tampoco era ansiedad. No había nada y le decían que era psicológico. Y trajeron a mi consultorio a este niño aún. Compartiendo con este niño, logré descubrir que él lo único que quería era amor de papá y mamá. Era uno de los penúltimos hijos y que quería un poco de cariño.
Y él se había inventado estratégicamente este momento para recibir cariño, afecto, abrazos y acompañamiento hasta su descanso. Y es así como ilusoriamente su cerebro ya había creado aparentemente una enfermedad mental, trabajando con este niño y detectando cómo es que la mente puede crear trastornos mentales, enfermedades físicas. Gracias a Dios, se curó. Y sí, pareciera que a veces a nosotros como psicólogos nos dicen, hablando, tanto sanas tan solamente hablando. Te aseguro que no es hablando nomás. Nos hemos capacitado mucho para decirte aquellas palabras que van a ir a lo profundo de tu alma, que van a sanar tu espíritu, que van a sanar tu mente. Nos hemos capacitado tanto para hacer estrategias en tu interior. Sí, quizás no te doy una medicación física o quizás no te digo que sigas gastando en medicina. Y quizás por eso te cuesta entender esta carrera tan hermosa. Que no estuviera acá compartiéndote lo que realmente es salud mental, si es que yo no creería, si yo no lo hubiera probado, si yo no hubiera trabajado en mí, te dijera que esto era mentira. Porque sí, me considero una vendedora, una excelente vendedora, que te podría incluso hasta vender piedras. Pero te aseguro que es lo más irónico que puedas escuchar, que cuando acabé mi carrera dije, me equivoqué de carrera. Porque tenía tantas cosas por trabajar y tenía tanta teoría en mi mente. Pero cuando trabajé en mí, se despertó todo mi ser. Descubrí que tengo un propósito muy grandioso en este mundo. Y sí, mis sueños brillaban y desde ese momento quizás las personas que me conozcan digan qué tal capacidad de energía, qué tanto realmente cree en sí o qué tan positiva siempre se le ve. No te voy a mentir, también me bajoneo, también tengo momentos de crisis muy fuertes, pero te aseguro que toda la parte del tiempo intento dar lo mejor de mí, porque sé que solamente con esa actitud puedo conseguir las cosas en mi vida. He sanado cosas muy difíciles y otras aún estoy trabajando. Porque sí, es un camino lo que toca vivir. Pero nuestra mente es muy poderosa. Y yo ahora sí te puedo decir, lo vendo mi carrera. Y sé el valor de mi carrera, que eso me costó mucho más entenderlo. Que sí, en algún momento espero compartírtelo. Que fue una de las pacientes tantas gratuitas que he brindado, la que me dijo, ¿no cobras? Tus palabras valen oro, a mí me han ayudado. Y te digo gracias, gracias por haber sido mi maestra. Mi paciente se convirtió en mi mejor maestra. Porque esa paciente reconoció lo que a mí me costaba reconocer, que era el valor de un servicio profesional de calidad. Y por eso digo, gracias maestra, gracias por haber llegado a mí y haberme enseñado ese valor tan grande, que quizás en algún otro momento les comparto un poquito más. Bueno, vamos a continuar. Las palabras tienen poder. Jesús dijo, no es lo que entra por su boca lo que contamina al hombre, sino lo que de su boca sale,
pues lo que de la boca sale, del corazón procede. Frase crucial, espectacular, para entender. Quizás a ti en algún momento difícil te cueste compartir cosas buenas o decir cosas buenas o sacar cosas buenas de tu interior, porque quizás estés muy herido y dolido. Pero yo siempre digo, date una pausa, que tú tienes cosas muy bonitas por dentro. Así que la próxima vez que escuches a una persona gritar, insultar y decirte cosas terroríficas o muy hirientes, escúchame y piensa cuánto dolor hay en su interior de esa persona para que se atreva a decirte tales aberraciones. Mírala con compasión, mírala con mucho amor y deséale que en algún momento pueda trabajar en su interior. Si esto te digo solamente de la boca, imagínate de las acciones. Es difícil poder entender esto. Me ha costado mucho. Pero no sabes que también uno se siente entendiendo que sí, de tu interior, de tu boca, de tus acciones, sale lo que realmente tú tienes adentro. Así que, ¿quieres ser fuerte mentalmente? ¿Quieres ser de carácter realmente fuerte? Pues te invito a ser inteligente, a tratar con amor, a tratar con cariño, aún y en las peores situaciones. Y si te cuesta decir cosas en momentos difíciles, date la vuelta, aléjate, tómate ese espacio para que lastimosamente en este mundo, así como hay gente muy buena, también hay gente que está muy dañada, y como está muy dañada por dentro, está muy mal en su salud mental, pues ¿qué podemos esperar? ¿Qué podemos esperar? Por eso invito a trabajar en nuestro interior, para vivir en paz, en armonía. Es importantísimo trabajar en este punto. Toda palabra que utilizamos tiene para nosotros un significado que le atribuimos en función a nuestra historia afectiva y cultural, de acuerdo al momento y a las circunstancias en que son pronunciadas. El poder de las palabras abarca desde la superficie hasta lo más profundo que las emite y del que las recibe. Cada vez que utilizamos una palabra, entramos en contacto con todas las energías mentales, conscientes o inconscientes, que creamos para nuestro beneficio. Qué importante es esto. Cuidemos lo que nosotros compartimos. No sabes cuánto daño puedes hacer. Es importante. De eso se trata ser profesionales. De eso se trata ser personas de calidad, seres humanos, diría yo. En este mundo cada vez hay menos seres humanos. Hay menos seres humanos que cuidan a las demás personas. Se atreven a inventar tantas cosas. Hacen acciones tan aterradoras, dicen cosas tan duras hacia los demás. Qué tan mal estamos realmente. Te invito a trabajarte en ti. Es importante cuidarte a ti y cuidar a los demás. No se trata del más vivo, del que obtiene más, del que se queda, del más grande. Te aseguro que si te estás comportando de esa manera, estás hablando, estás dejando notar tu poca educación, tu poca sensibilidad humana. Quizás puedes estar asemejándote a un animalito. Y no te hablo de un animal racional, te hablo de un animal irracional. De ese que es
incapaz de pensar, de analizar. Sí. Sí, tú tienes responsabilidad de lo que tú comentas. Por eso es importante saber comunicarte asertivamente, efectivamente. Es tu responsabilidad. No solamente es decir o saber un idioma, es saber qué involucra esa palabra. Es saber si me dirían a mí esto, qué daño me haría, cómo me afectaría, cómo me haría sentir a mí si me dicen de esta determinada manera. Es trabajar en tu nivel de empatía. ¿De qué te sirve tantos doctorados, tantos títulos o tanto nivel adquisitivo si en tu interior está vacío, si solamente hay heridas y si solamente destruyes en vez de construir? ¿Realmente puedes descansar? Espero que sí. Espero que tus traumas no te ahoguen. De lo contrario, estamos para ayudarte. Todo pensamiento produce un efecto, dado que las palabras sirven de vehículo a los pensamientos, a los efectos particulares de cada una de ellas. Se añaden los efectos propios de la situación en el seno del pensamiento. Cada pensamiento, lo mismo que cada palabra, está asociado con un gran número de ideas e imágenes. Dichas asociaciones conforman una gran fuerza mental. Si esta fuerza fluye en el mismo sentido de la vida y se armoniza con ella, produce un efecto necesariamente benéfico. Tal es el poder del pensamiento justo y adecuado. Si esta fuerza mental va en contra de sus anhelos, se agotará en vano. Por este motivo, sufrirá de cansancio y angustia y ansiedad. Los pensamientos producen un efecto sobre el cuerpo y el espíritu del pensador. Cuando son negativos, el efecto es pernicioso. Cuando son positivos, sus resultados son favorables. Medianamente mi pensamiento, creo el universo en el que vivo. Mediante el pensamiento creamos un mundo que se ajusta a nuestras creencias. Es uno quien crea el mundo donde el que vive, por lo tanto, es uno el responsable de este mundo. Esto significa que todo lo que nos sucede lo vemos a través del filtro de nuestra mente. Lo conocemos del universo, lo conocemos por medio de nuestros pensamientos y creencias. En todo momento puedo aceptar mis reacciones mentales en caso de que éstas sean benéficas, o de lo contrario, adoptar aquellas que me sean más útiles. ¿Seleccionas adecuadamente tus pensamientos o lo que las demás personas dicen de ti? Es importante que lo hagas. No tienes por qué creer cosas que te destruyen. No tienes por qué creer en todo lo que las demás personas hablan de ti. Sé inteligente, selecciónalas. Por acá decía, y quizás estos se puedan burlar, ¿no? Al decir yo, ¿te pica, te duele, te arde? Información para ti. Sí, si hay un dolor que te causa esas palabras de otras personas, quizás hay una información que tengas que trabajar, pero no tienes por qué creer todo lo que esas personas dicen de ti. Recuerda, tú no te define una acción que hagas o algunas acciones que hagas. Quizás así te comportaste en un determinado momento y esa persona se atreve a decirte de esa manera, pero tú no eres eso.
Tú eres mucho más, cosas mucho mejores. Y estás en proceso de formación y siempre lo vas a estar. Así que si tienes que trabajarlo, trabájalo. Pero no te tienes por qué destruir porque otra persona te lo dice. No. Recuerda, eres tú que te construyes. Tú te puedes construir, no puedes permitir que el mundo te destruya. No lo mereces. Eres un ser grandioso. Para que te destruyas por lo que opinen los demás. Y si estás opinando esas cosas de ti, es urgente que visites. Yo te diría mi consultorio, pero si te vas a otro está bien también. Igual estoy muy segura que te van a ayudar. La calidad de mis pensamientos determina la calidad de vida. Dado que mi universo funciona exactamente como pienso, está claro que la calidad de mi vida depende directamente de la calidad de mis pensamientos. En cada acontecimiento o situación que la vida me ofrece, puedo acudir a la reserva infinita de mis pensamientos y escoger los que darán resultado en lo que se refiere a mi alegría interior. En la medida en que es posible cambiar mi mente, es decir, mi manera de pensar y adoptar pensamientos beneficiosos, es posible también reducir un grado considerable de sufrimiento moral. Los pensamientos de calidad superior generan la calidad de vida muy noble y positiva. Es importante que cuidemos esos pensamientos, que nos nutramos. Por eso yo siempre digo, los audiolibros, los libros, construye tu mente, las personas con las que compartes. Es importante, ¿qué escuchas? ¿Qué compartes? ¿Qué ves? ¿Qué consumes? No es en vano cuando escuchas, si andas con grandes, si andas con exitosos, el siguiente exitoso serás tú. O sea, no es en vano realmente. Se basa en esto, en que te están contagiando pensamientos de calidad, que te están compartiendo ideas grandes. Y hay que recibirlo con mucha humildad. Porque cuando hay de ti que piensas que todo lo sabes y que la soberbia y la arrogancia te consuma, pues bienvenido. Hasta ahí se estancó tu conocimiento. Por eso es de grandes tener tal humildad para saber que siempre estás aprendiendo. Grandioso. El universo y la vida coopera siempre conmigo. Esta cooperación se da en la medida en que con su pensamiento elige su manera de vivir. Si piensa que nadie lo quiere, todos los acontecimientos de su vida le darán la razón. Cuanto más fuertes sean sus creencias, conscientes o inconscientes, más se convertirán en realidad. Usted es hoy el resultado de lo que pensó ayer y mañana será el resultado de lo que piense hoy. ¿Quién quiere ser mañana? Trabaja en ti hoy. Sí. Siempre lo digo, si tenemos que regresar al dolor de tus pensamientos, lo que te genera esos pensamientos, lo haremos, sanaremos y de ahí para adelante. Así de simple, porque hoy tú mereces ser mejor, hoy mereces crear tu futuro grandioso, el que tú mereces tener, para el que tú naciste en este mundo, para ese propósito magnífico que has venido a este universo. Así el poder creador de la vida y del universo lo coopera en el sentido que usted elija. ¿Qué eliges tú? ¿Qué quieres elegir para tu vida? El universo me devuelve multiplicado lo que emito a través de mis pensamientos. Vivimos en un universo seleccionado, orientado y limitado por nuestros pensamientos y conforme a ellos. Dicho universo nos da siempre la razón, todo ocurre en él, como nosotros lo pensamos. Nuestros pensamientos son recipientes para la energía poderosa del universo. De aquí resulta que el universo me devuelve multiplicado lo que emito a través de mis pensamientos.
Cuán importante este punto. Reconozco y cultivo mis pensamientos fecundos. Los pensamientos positivos permiten circular energía por todo nuestro cuerpo, haciéndolos fecundos y productivos. La alegría de la vida solo se puede disfrutar si estos pensamientos van en armonía perfecta con todo el universo. Cultivar estos pensamientos fecundos. Reconozco y elimino los pensamientos nefastos. Todo pensamiento falso origina debilidad y sufrimiento moral. La verdad es una fuerza absoluta. Todo pensamiento contrario al ser, a la verdad, es pernicioso para la persona que lo emite. Los pensamientos conformes a la verdad nos convierten en aspirantes a la verdad suprema. Me mantengo vigilante en la formulación de mis pensamientos. El poder creador debe de ser positivo. Sin embargo, el pensamiento tiene un poder tal que cuando es erróneo está infundiendo una orientación negativa. Las fuerzas positivas son siempre más fuertes que las fuerzas negativas. De lo contrario, el mundo real habría dejado de existir. Solo uno depende el utilizar positivamente el inmenso poder creador del pensamiento, que ha dado lugar a todo el ámbito material, técnico, mecánico y confortable del hombre, a todas las obras artísticas, espirituales e intelectuales y a todas las penas y alegrías de la humanidad. Los buenos hábitos mentales. Los hábitos se dividen en 3: emocionales, mentales y físicos. Para tener una buena salud mental hay que tener muy buenos hábitos mentales. Para llegar a ser grande, tiene que pensar en que ya es grande. Nacimos para superarnos, para cumplir una misión, para triunfar, señores. Para triunfar, siempre les digo esto. Nacimos para triunfar. Crea en usted, crea en el poder, perfeccione, mejore, trabaje en usted. El secreto del éxito en la vida radica en los hábitos que se tenga. Cito aquí un hermoso y sabio texto del filósofo psicólogo William James. Siembra una idea y cosecharás un deseo. Siembra un deseo y cosecharás una acción. Siembra una acción y cosecharás un hábito. Siembra un hábito y cosecharás un carácter. Siembra un carácter y cosecharás un destino. ¿Cuál es el destino que crees que mereces? Involucra crear tu carácter, ¿verdad? Y ese carácter primero tiene que nutrirse de hábitos, de acciones, de deseos. Y nace de una simple idea. Qué importante. Recordemos la vida del pintor Christian Braun, un hombre que nació con parálisis cerebral y la única parte del cuerpo que podía usar era su pie izquierdo, y con él llegó a ser pintor, escritor, filósofo y poeta. Una cachetada a nosotros que tenemos todas las partes de nuestro cuerpo y aún estamos endados y aún nos quejamos que no tenemos nada. Esta bella historia se puede apreciar en la película Mi pie izquierdo. En los Estados Unidos, en el año de 1880, nació Helen Keller, quien quedó ciega y sorda. Desde los 19 meses de edad, su profesora Anna Sullivan consiguió educarla, y mediante el sentido del tacto, Helen empezó a hablar tocando los labios de Anna, y llegó a convertirse en una de las mejores oradoras de su país. Dedicó su vida al servicio de los niños minusválidos. Se doctoró en filosofía y dentro de sus obras más famosas están El mundo en el que yo vivo y La historia de mi vida. Murió en 1968. Otro ejemplo del notable presidente Franklin Roosevelt. Un hombre inválido
que pese a su limitación física llegó a ser presidente de los Estados Unidos en 1932 y reelegido en 1936 y también en 1940 y en 1944. Ya en 1945 murió, siendo aún presidente. En el Palacio de Bellas Artes de Ciudad de México existe a la entrada una escultura llamada A pesar de, y su escultor la llamó así porque cuando trabajaba en ella tuvo un accidente y perdió su mano derecha. Tal impedimento no detuvo la realización de su obra. Nuestro escultor comenzó a ensayar con su mano izquierda, a practicar, a desarrollar todo su potencial y al término de algunos meses pudo finalmente finalizar la tarea en mención. Todos estos ejemplos nos permiten concluir que cuando la inteligencia y el amor se mezclan en un pensamiento y los usa de manera adecuada, conseguirá todos sus propósitos. Esto es lo que define como sabiduría. Es el acierto para conducir su vida y sus propios asuntos. Es la luz que le va llegando a su mente, le ilumina el camino y su manera de obrar. Pero para que esta luz llegue, debe tener muy buenos hábitos mentales, es decir, pensar positivamente. Y así como el cuerpo necesita alimento diario para vivir, la mente necesita alimentación diaria para crecer. Y esto lo consigue con la lectura diaria. Hay que leer para ejercitar la mente en el pensamiento positivo. Propóngase a partir de hoy leer 20 minutos diarios. En una semana usted habrá leído 2 horas y 20 minutos, que en un mes equivale más de 9 horas. No imagina la velocidad que adquiere la mente con una inyección de 9 horas en el mes. Esto poco menos de un año usted verá que su pensamiento está renovado e irradiará su energía positiva y entusiasmo. Por ende, por donde vaya, usted tendrá esto. Atraerá pues más alegría, éxito y felicidad en su vida, solo en la medida que mentalmente desee ser más afortunado. Por lo anterior, es necesario modificar algunos hábitos mentales y emocionales, especialmente aquellos que le hacen ser inseguro, para adquirir seguridad personal. Simplemente actúe y compórtese como si ya la tuviera, porque existe una relación directa entre su comportamiento, su pensamiento y su sentimiento. Vuelvo a repetir este punto para dejarlo en claro. Para adquirir seguridad personal, simplemente actúe y compórtese como si ya la tuviera, porque existe una relación directa entre su comportamiento, su pensamiento y sus sentimientos. Es decir, si usted piensa en algo positivo, lo siente verdaderamente. Su comportamiento será directamente proporcional a ello y se manifestará. Hay que recordar que nuestros pensamientos y sentimientos del pasado son lo que han creado nuestro mundo actual. Entonces yo te pregunto, ¿qué pensamientos y sentimientos y acciones estás teniendo ahora? Porque eso es lo que va a crear tu futuro. Si usted siente algo positivo es porque ha tenido el pensamiento ya asimilado. Por lo tanto, tendrá ese deseo ardiente por conseguir el propósito que sin duda se le dará. Llegado a este punto, habrá actuar siempre con esa decisión, con ánimo, con confianza, con energía y lo más importante, con integridad, que es el respeto por usted mismo, es decir, actuando en armonía con su pensamiento y con su sentimiento y respetando siempre a los demás,
Sacrificar este principio es cavar su propia tumba, pues entre todas sus pasiones del ser humano, el autorrespeto ocupa un lugar privilegiado. Ignorar esta ley generaría remordimiento, el cual llevaría a una crisis emocional, que además de desestabilizarlo, le conduciría al fracaso. Como decía Aristóteles, el hombre más poderoso es aquel que es totalmente dueño de sí mismo. ¿Tú te consideras dueño de ti mismo? ¿Dueña de ti misma? ¿Te consideras tal? Si no te consideras, probablemente aún falta despertar tu verdadero poder. El desarrollo intelectual, el hecho de que en nuestro país el consumo anual de libros por persona sea menos de medio, nos indica que hemos aprendido a querer la lectura. Pues no, ¿verdad? A los estudiantes se les enseña a descifrar las letras, pero no a querer la lectura. No hay ninguna diferencia entre un analfabeta y una persona que sepa leer, a menos que este último lea. Si usted no se disciplina en la lectura diaria, difícilmente tendrá estructura. Y sin una estructura sólida, cualquier borrasca lo desplomará, haciendo el fracaso irremediable. Toda lectura debe ir acompañada de meditación. Es la única manera de encontrar en los libros lo que otros no supieron hallar en ellos. Levalle. Esto nos indica claramente que usted no puede leer por leer. No todo lo que dicen los libros es cierto. Y no todo lo que dicen las demás personas es cierto. Usted saque su propio pensamiento. A mí me encanta que las personas debatan. Es excelente tener gente pensante, gente analítica, gente que no se cree el cuento. Compruébelo por usted mismo. No me tiene que creer todo. No tiene que creer todo lo que dice este autor. Pero sí es importante que medite. Y no tenemos por qué enojarnos, ¿verdad? Quizás muchas personas que están acá no crean en Dios y yo no me enojo. Por el contrario, te respeto. Así no comparta la forma que estás pensando. Y de eso se trata la grandeza en la que estamos, ¿verdad? Porque tú eres un respetable ser humano, al igual que mi persona. Y esa es tu grandeza. La lectura diaria es la posibilidad que tenemos de relacionarnos, de tú a tú, con grandes personajes del mundo, que hicieron de su vida algo que valió la pena y que aún después de muertos podemos escuchar. Es como si nos sentáramos con ellos y nos contáramos sus historias. Es como si contratáramos con uno de ellos una clase particular, para que nos hablara sobre el determinado tema únicamente a nosotros. Piense en esto: si usted tuviera la oportunidad de llevar a almorzar a su casa a un personaje como Manuel Elkin Patorrayo, seguramente le preguntaría de dónde vino la idea de estudiar inmunología, cómo fue su niñez, su historia, etc., ¿verdad? Seguramente usted trataría de no hablar mucho para no quitarle tiempo al sabio y así captar las enseñanzas que más pueda. ¿No es así? Pues bien, lléveselo para su casa a través del libro que sobre su vida y obra escribió la periodista de Flor Romero. Le aseguro que sus hijos encontrarán muchas enseñanzas a través de sus páginas. Así como usted puede hablar con ese científico, también lo puede hacer con filósofos, músicos, periodistas, poetas, historiadores, etc. Es cuestión de imaginarse estar hablando directamente con el personaje, aun si vive muy lejos o si ya no está entre nosotros. Así tiene la posibilidad de compartir sus experiencias
y asimilar sus enseñanzas. Los hombres grandes y buenos no mueren, ni aún en este mundo. Están embalsamados en libros. Sus espíritus perduran entre nosotros. El libro es una voz viviente. Es una inteligencia que nos habla y nos escucha. Nos dice símiles. Si usted está estudiando en el colegio o en la universidad, nunca se limite a leer únicamente lo que le imponen. Aproveche los espacios de tiempo que tenga para abordar otros autores sobre el mismo tema. No se trata de estudiar, se trata de aprender. Y para esto es válido tener otros conceptos. Hay personas que poseen una fortuna determinada, pero no tienen sustento intelectual. Esto se hace que su futuro sea incierto. La historia no nos ha demostrado que han existido muchos hombres muy ricos que en corto tiempo y producto de situaciones adversas pudieron todo lo que tenían. Si usted viviera en esta situación y tuviera que empezar de nuevo sin saber por dónde, esto sería muy grave. Mientras que si tiene desarrollo intelectual, cada vez que le toque volver a empezar, lo hará con más seguridad y probablemente volverá a estar en la cima en corto tiempo, porque sabe qué es lo que tiene que hacer y cómo actuar. Es triste decir que hay jóvenes que empezaron una carrera profesional sin saber por qué escogieron esa carrera o esa área para su vida. Su respuesta es: me presenté a 3 universidades y a estudiar 3 carreras diferentes y en esta pasé. Estoy aquí porque mi papá quería que yo estudiara esta carrera. Si usted en realidad está convencido de que su carrera profesional, acéptela y quiérela. Comprométase con ella, bajo toda circunstancia. Pero si estudia para terminar el ciclo y emplearse en otro oficio que nada tiene que ver con su profesión, entonces estará usted desperdiciando los conocimientos adquiridos, conformándose fácilmente con la nueva situación. Yo en este punto discrepo un poco, porque soy una fiel creyente que todo lo que usted aprenda, incluso en otra carrera, lo va a aprovechar en lo que ahora ejerce. No es que desperdicie, por el contrario, lo complementa. No es lo mismo ser un empresario sin estudios a ser un empresario con estudios, con conocimiento, con causa. Le aseguro, y espero de hecho, y he comprobado que hay mejores resultados. Claro que sí. Así que si tiene que comenzar, pues comience de nuevo. Pero si está ya aún por terminar, pues yo te diría, termínalo. Si está ya por terminar, ¿por qué no? Termínalo. Porque de lo contrario también irá picando, entrando a una carrera y luego saldrá y a otra y así pasará toda su vida y tampoco se trata de eso. Está bien en algún momento equivocarse, en algún momento volver a derrumbarse. Puede hacerlo. La vida es suya. Yo diría que no bota ese conocimiento, por el contrario. Lo puede usar. Y estoy más que segura que lo va a usar. Continuemos. Eso es hacer las cosas a medias. Analicemos un poco este concepto. El autor nos va a poner el concepto, vamos a analizar desde su mirada, ¿verdad? ¿Cómo se explica que en Colombia haya muchos médicos haciendo actividades que no tienen nada que ver con su profesión? Es irónico, sobre todo porque hay 32 millones de habitantes, en los cuales hay un porcentaje que nunca ha hecho un examen médico. ¿Cómo explicarnos esta paradoja?
No debería presentarse tal situación, sin embargo, la observamos, no solo entre los médicos, sino también entre todo tipo de profesionales, abogados, licenciados, ingenieros, publicistas, etc. Es verdad, vemos ello, pero quizás es por la idea de que nos han clavado la estaca de que debemos ser todos profesionales, todos ir a la universidad, y no es verdad. Podemos hacer otras actividades, otros oficios. Lo que sí debe asegurarse es de hacerlo bien, de hacerlo con amor. Usted puede ser un experto y capacitarse en ese oficio. Sin embargo, a veces nos llenan la cabeza con muchas cosas. Por eso es que al final de cuentas no lo ejercen sus profesiones, porque no aman, porque no despiertan esa llama interior del amor por sus carreras. ¿Cuántas veces me he chocado con jovencitos que repiten una vez el curso, 2, 3, incluso al final de cuentas los terminan botando las universidades? Yo diría, ¿han evaluado realmente bien a los profesores? ¿Han evaluado realmente? ¿Saben que ese profesor enciende la llama de pasión por esa carrera, por ese curso? Porque para eso estamos como docentes, porque para eso estamos, para enseñarles, para motivarles, para inspirarles, para descubrir esa potencialidad, para hacer que se encienda esa llama de la pasión por esa carrera. Tanto que a veces estamos queriendo memorizar cosas que al final de cuentas en la vida no tiene tanto sentido. Y encaprichados porque copien tal cual el párrafo. Pues no nos diferenciamos nada entonces de las inteligencias artificiales que hoy en día están llegando. Nosotros los seres humanos estamos para otro nivel. Espero que los exámenes no estén determinando tu capacidad de conocimiento. Tú mereces darle un tiempo a tu carrera. Mereces que se encienda la llama de pasión con tu carrera, de amor, de ese gusto, porque todas las carreras están al servicio y construyen vidas y construyen mundo. Este suceso se debe a la presencia del condicionamiento mental, del cual hablamos en la introducción de este libro. Muchas personas finalizan su carrera condicionados mentalmente. Desde pequeños les decían que le digan doctor a mi hijo, aunque maneje taxi. El individuo termina su carrera desarrollando una actividad que nada tiene que ver con ella. Cuando alguien extraño les pregunta por qué razón no buscan las oportunidades para que desempeñen el oficio aprendido, de manera pesimista responden: es difícil conseguir trabajo. No hay trabajo en mi ciudad. Nadie me da trabajo. No me pagan lo que realmente debo ganar y yo por ese sueldo no trabajo. Quiere decir que no estudió para ayudar con su conocimiento a los demás. Para el servir al prójimo es secundario. No vaya a malinterpretar mi posición, porque aquí llego a lo esencial de mi comprensión hacia el trabajo. En la mayoría de casos, una persona cuando busca un trabajo es porque no sabe en realidad lo que quiere. No comprende la esencia de su quehacer diario. Cuando alguien conoce su trabajo y lo sabe hacer bien, se dará a conocer de tal manera que no necesitará conseguir empleo, ya que será llamado indistintamente de muchas partes. Un antiguo refrán dice: hay muchas más oportunidades en busca de hombres capaces que hombres capaces en busca de oportunidades. Comparto en cierta manera, porque te tienes que visibilizar para que como hombre capaz te busquen esas oportunidades. De lo contrario, todos empezamos de abajo.
Pero sí, a medida que ya vas creciendo, te harás conocido y te buscarán porque eres capaz. Normalmente los hombres capaces ya están muy ocupados, atendiendo sus propias oportunidades. Si usted está terminando una carrera, no es para conseguir trabajo, no, es para ponerse a trabajar. ¿Entiende la diferencia? Trabajar implica acciones, dinamismo, resolución y creatividad. Es tener la capacidad para ser usted mismo, libre e independiente. Con propuestas auténticas, quien desea crecer debe independizarse, soltar toda ligadura que le ate a la mediocridad, al condicionamiento que recibió desde años anteriores. Quien crece mentalmente toma decisiones y al hacerlo crece aún más. No le teme a las circunstancias sociales y psicológicas de hacerlo. Esta es otra característica del triunfador. No titubea frente a situaciones que la existencia le plantea. Es osado, no tiene ningún miedo. Asume los riesgos, trasciende, deja huella. Yo diría que aún con los miedos, asume esos riesgos. Y trasciende y deja huella. Porque es mentira decir que no tenemos miedo. Sí, a veces somos osados, pero significa que aún con el miedo nos vamos, nos arriesgamos, nos aventamos. Y sí que trascendemos, sí que dejamos huella. Como nos decía el poeta francés Paul Valéry, en la vida hay que tratar de pasar desapercibidos, pero una vez que somos percibidos debemos convertirnos en inolvidables. ¿Tú te has convertido en inolvidable? Seguramente que sí, pero esperemos que sea por el espacio o por las acciones que tú quieras, ¿verdad? Y claro que sí, y claro que sí. Haga siempre lo que más le agrade, porque al hacer lo que le gusta, nunca lo verá como un trabajo, sino como una hermosa diversión. La satisfacción que experimenta realizarlo aquello que le gusta es saludable y vivificante. Totalmente, comparto con esto porque yo creo que nosotros somos las personas que llevamos el espíritu al trabajo, que convertimos nuestro hogar en algo bonito, convertimos los momentos en algo bonito, a pesar de que todo sea caótico. ¿Sí? Transformamos muchas veces. Y si ese mundo es tan caótico, es tan aterrador, pues también tenemos la oportunidad de decir gracias y de salir, ¿verdad? Porque tú mereces estar bien, trabajar bien, en paz, en tranquilidad, en amor, en personas que vibren en tu nivel de energía de amor. En el aula universitaria usted puede perder el tiempo, tener criterios cerrados, pero en la universidad de la vida no puede hacer. Aquí no hay tiempo para repetir una materia o de entrar en paro por cualquier motivo. En la vida no hay quien le ponga fallas por su ausencia en un día o en una semana. Aquí solo pasan quienes triunfan y se les califica por sus resultados. Ni siquiera tiene tiempo para cambiar de carrera. Aquí el dilema es sencillo y rotundo. ¿Tiene éxito o fracasa? ¿Logra sus propósitos o es derrotado? No hay términos medios. Un alto porcentaje de estudiantes universitarios lo hacen para obtener un título, para poseer un crédito profesional. No, el objetivo debe de ser otro. Un título como tal para nada sirve. El verdadero profesional es aquel que se compromete consigo mismo y con los demás. Y claro, por eso digo, para que te comprometas contigo mismo y con los demás, se tiene que saber para qué se estudia, se tiene que saber el para qué estoy en este mundo. Se tiene que encender esa llama. De lo contrario, yo apuesto, y es más, he sido una de las personas que ha estudiado por un título. Pero sí, cuando descubrí el verdadero sentido y la razón de ser del propósito de mi existencia, de las vidas que se transforman con mi carrera, la amé rotundamente. Y eso hay que conseguirlo.
Eso hay que descubrirlo. Eso hay que trabajarlo. En eso hay que invertir. La vida no le paga a uno por lo que sube, perdón, lo que sabe, debería decir, sino por lo que hace con lo que sabe. Por lo que hace con lo que sabe. Excelente, ¿no? Pero sí, lastimosamente a veces hay pues situaciones o quizás empresas que buscan todavía que simplemente pues te pagan para hacer lo que ellos dicen. Pero si esto pasa, tranquilo. Si estás y te sientes que aún tienes mucho por aprender ahí, pues continúa. Pero de lo contrario, atrévete, arriésgate. Su pensamiento debe trascender, debe sobresalir y no es difícil. Usted no debe ser estudiante más, un estudiante más. Deje la mediocridad y el facilismo que entorpece su camino. No se limite a pasar una materia, sino profundice en ella. No se conforme con los mínimos conocimientos para obtener los logros. Recuerde, el verdadero profesional no es quien sale de la universidad, sino quien sabe aplicar con éxito todo lo que aprendió y asimiló en su carrera. Excelentísimo. Es un capítulo que a mí me ha apasionado tremendamente porque, os repito, salud mental merece más de una hora como lo hemos venido trabajando. Porque es ese poder grandioso que nosotros tenemos para crear nuestra familia, nuestras relaciones de pareja, con nuestros hijos, que nos ayuda en nuestras relaciones amicales, que nos ayuda en el trabajo, que nos ayuda a crear un proyecto de vida, un proyecto grandioso en la comunidad, un poder estar bien en el éxito económico, en el éxito político. Claro, porque merecemos gobernantes que gocen de una salud mental, que quieran hacer el bien, que querramos hacernos el bien, que nos apoyemos unos a otros, que desempeñemos roles de cuidado, de amor, de trascendencia, que trabajemos más allá de un salario, que trabajemos por nuestra trascendencia. Pero claro, sí, obviamente, que seamos exitosos. Pero ese éxito empieza con nuestra mente y también puede terminar en nuestra mente. Claro, si hay personas que los traumas les ahogan y terminan con su propia existencia. Y nosotros merecemos más. Merecemos apoyarnos, merecemos cuidarnos, y eso se consigue con salud mental. Por eso digo, pongamos de moda, pongamos de boga nuestra salud mental, emocional, nuestro bienestar. Merecemos invertir en nosotros, en nuestra prosperidad, en nuestra abundancia, en la abundancia de nuestro entorno. Porque siempre digo, cuando un paciente viene a trabajar una área de su vida en la que quizás está deteriorada o está afectada, todas sus áreas comienzan luego a mejorar. Y el éxito es grandioso, porque de eso se trata tu salud mental. Si tú estás bien mentalmente, bendita sea tu existencia de lo que vas a hacer. Y si tú estás bien ahora, puedes estar mejor. De eso se trata. Bueno, muchísimas gracias. Espero que les guste. Muy pronto sale el 5º capítulo, área familiar y el amor. Nos vemos pronto.